Bueno, muchachos, como les digo, hoy vamos a ver la clase es más que todo en trigonometría. Entonces nos dice que la trigonometría significa etimológicamente medida de triángulos. Se usa en trabajos topográficos en construcción y cuando nosotros queremos tener un estudio más detallado de un círculo o de un movimiento circular. El- Uno de los más importantes que nos ayudó a generar la razón o la noción de trigonometría fue Tales de Mileto, cuyo, cuyo aporte que tuvo a la trigonometría fue darnos a entender que había una relación de semejanza y de congruencia entre líneas y también entre figuras geométricas. ¿Cómo hizo él esto? Pues se dio cuenta midiendo la altura de la pirámide, aprovechando la propia sombra que ésta generaba. ¿Cómo lo hizo? Nos lo hizo de la siguiente forma. La proporcionalidad de segmentos y su semejanza. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, como pueden observar en esta figura, pues esto está relacionado a casi lo que Tales de Mileto hizo para comprender lo que es o a qué altura estaban las pirámides. Entonces, lo que él hizo fue primero que nada, tenemos que saber más que todo la distancia de un objeto y relacionar esa distancia o esa altura de ese objeto con otra distancia o con otra altura de otro objeto, dándonos o haciendo la aplicación de que si este objeto pequeño genera una sombra y que nosotros tenemos ese valor y podemos calcular tanto la hipotenusa como tenemos el valor de la sombra, como tenemos el valor de la altura. Podemos hallar el valor de la hipotenusa, pero también nosotros podemos hallar o tener una relación de la sombra del otro árbol o de la pirámide o del objeto que estemos midiendo. Acá nos dice, las sombras de los dos árboles son proporcionales a las respectivas alturas. ¿Cómo así? Pues claro, esta sombra que está proyectando este árbol, el pequeño árbol, pues va a ser proporcional a la altura. Si cambia o si fuera una altura, entre menos altura, menos sombra genera. Entre mayor altura, mayor sombra genera. Y también depende de qué, de cómo está incidiendo el haz de luz o el rayo de luz. Eso también nos genera una sombra o más grande o más pequeña. Entonces acá nos dice que la sombra del árbol pequeño va a ser igual a la altura. ¿De quién? Del árbol pequeño. Y eso va a estar relacionado o va a tener una razón de cambio de la sombra del árbol grande. Esa sombra del árbol más grande va a ser igual a su altura. Entonces acá nos dice que esa constante o esa razón o lo que nosotros estamos dibujando acá, a eso se le conoce como una razón de qué? De proporcionalidad, que nos está diciendo que nuestros ángulos, perdón, nuestros triángulos o nuestras líneas o nuestras figuras geométricas van a tener algo o en común, que va a ser esa constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad nos está diciendo que por más grande que sea este triángulo y este triángulo, por más de que sea pequeño, van a tener un mismo valor. ¿Listo? En este caso, nos están dibujando los segmentos o los valores. Esto significa la línea que va desde el punto O hasta el punto B'. Si nos damos cuenta, es la línea que les estoy dibujando acá en fucsia o rosado. Después tenemos que eso está sobre el segmento
de la línea que va desde O hasta A'. Pues entonces nosotros dibujamos esa línea va desde O hasta A'. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Esto va a tener un valor numérico, como la línea rosada, como la línea roja oscura. Van a tener un valor numérico, pero como es la demostración, en este momento no lo tenemos. Pero ya vamos a hacer un ejemplo. También tenemos este señor o este segmento que nos dice que va desde el punto B hasta el punto B', o sea, este de acá. Y el otro nos dice que va desde A hasta A'. Entonces, este espacio de acá. Si se dan cuenta, nosotros estamos relacionando ambos segmentos con respecto al sentido en donde están. O sea, pues nosotros relacionamos las dos líneas o los dos puntos que están en horizontal y los dos puntos o las dos líneas que están en vertical. Y eso nos va a dar un valor que va a llamarse K o razón de proporcionalidad. Pues vamos a mirar si esos valores son iguales o si los podemos hallar. Entonces, el valor fucsia nos va a valer 5 y el valor de la línea roja oscura va a valer 15. En este caso nosotros tenemos 3 y pues lo vamos a dividir también por 13. Vamos a ver cuál es la razón de cambio en este ejercicio. No, este no nos da. Mejor cambiemos los valores. 3 y 5. Pues el doble. En este caso va a ser 5, 10. De acá va a ser 3. De acá va a ser 4, 6, 3. Y aquí va a haber 6. Nosotros nos damos cuenta que yo les estoy dibujando o les estoy poniendo unos valores del mismo color a donde están las líneas, ¿no? Entonces, para que evidencien y que cada segmento vale eso. Entonces nosotros acá cambiamos los valores o ya no vamos a escribir segmentos de O a O', sino vamos a colocar el valor. El valor que hay del segmento de O a B' es igual a 5. Y del segmento de O a O' nos da que es igual a 10. Y eso va a ser igual al segmento B'. ¿Cuánto vale esa línea? Pues la línea vale 3. Pues esto va a estar dividido O sobre 6. ¿Cuánto les da 5 sobre 10? ¿Seguro que 2? ¿Seguro que 5? Ninguno de los dos. Ah, mejor. Muy bien, Sebastián.
0,5, perfecto. Y ahora, ¿cuánto nos da 3 dividido entre 6? Este valor de 5 sobre 10 me está dando 0,5. Y el otro valor, ¿cuánto nos da? Muy bien, Jefferson, y muy bien, Sebastián. Nos da también, el otro valor va a ser igual a 0,5. Si se dan cuenta, los dos valores nos están dando el resultado igual. Entonces, la constante de proporcionalidad, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer esa constante de proporcionalidad? 0,5. Entonces ya sabemos que ese triángulo sí es semejante y cumple con la proporcionalidad de estar aumentando en cada segmento por 0,5. ¿Listo? Ahora, este es el teorema de Tales y esto es lo que ustedes, así es como ustedes lo operan. Nos dice después, creo que si hay un ejercicio. Acá nos dice entonces. Este también es el teorema de Tales. La diferencia es que el anterior era solamente para una figura geométrica, más específicamente para triángulos. Y acá lo que nosotros tenemos son dos líneas transversales que van a ser cortadas por líneas paralelas. Como ven en el ejercicio o ven en el ejemplo, pues tenemos nuestras líneas transversales y también tenemos estas líneas paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque nunca se tocan entre sí. Y siempre van en el mismo sentido y misma dirección. Transversales porque empiezan en un punto de origen igual y luego se van cada una por un sentido contrario o un sentido diferente. Cuando nosotros partimos o interceptamos esas líneas transversales por esas líneas paralelas, como pueden observar, se nos generan dos puntos de corte o con respecto a nuestras dos líneas transversales, cuyo corte o cuyo segmento va a estar proporcional y va a ser semejante en las dos líneas. No importa cómo estemos cortando las líneas o qué tan disparejas estén, siempre nos está diciendo que pues por el teorema de Tales, que si nosotros tenemos las líneas transversales y las cortamos con líneas paralelas, nuestros segmentos van a ser iguales para que cumpla para que cumpla la constante de proporcionalidad y a su vez para que nos termine indicando que nuestra figura o como nuestras líneas son semejantes. Si no nos dan el mismo valor en la constante de proporcionalidad, pues eso quiere decir que nuestro triángulo o nuestras líneas no son semejantes. Ahora nos dice, si varias paralelas determinan segmentos iguales sobre una recta R, determinan también segmentos iguales sobre cualquier otra recta R' a la que corte. Entonces, nosotros acá, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos este ejemplo grande y ustedes pueden observar en este espacio que se nos generan triángulos que todos esos cuadrados, perdón, todo eso que les estoy subrayando ahí son triángulos que ¿será que son triángulos rectángulos o serán otro tipo de triángulos? En este caso, si se pueden dar cuenta y observar, pues no tenemos el ángulo 30.
Si no nos está el ángulo de 90 o no tenemos un ángulo recto. Pero nos está diciendo que acá se nos forma un ángulo y otro ángulo. Pueden ser triángulos rectángulos o también pueden ser isósceles, escalenos o equiláteros. No importa. Pueden ser cualquier tipo de triángulos. Y nos vamos y nos remitimos pues a este otro dibujo o al otro ejemplo que tenemos acá. Ya nosotros a nuestras líneas paralelas ya no estamos cortándolas o ya no las estamos intersectando. ¿Con quiénes? Con muchas líneas paralelas, sino solamente con dos. Esta línea 1 y la línea 2. Como nos están partiendo las dos líneas transversales, esta línea paralela, pues le tenemos y denotamos con la letra A y a la segundo corte pues lo denotamos con la letra A'. Lo mismo nos pasa en este caso. A la primera línea que atravesamos, a la primera línea transversal, le vamos a colocar a ese punto el nombre B y a la segunda línea que nosotros estamos atravesando le colocamos B'. Y acá nos dice, esta es la fórmula del teorema de Tales. Sí. Disculpe. Y esa es la fórmula que nos está diciendo que el segmento de O a A, o sea, este segmento, el segmento de O a A', perdón, era al revés, de O a A, va a ser igual a quién? Al segmento de O hasta A'. Y lo mismo nos está diciendo en la parte de abajo, que el segmento B o B, o sea, el segmento OB, todo este segmento, va a ser igual al segmento de quién? De O a B'. O sea, todo este segmento. Y pues tiene sentido, pues ustedes como están viendo los dibujitos, pues sí, tiene con colores y todo, tiene sentido lo que nosotros estamos diciendo, porque estamos relacionando casi la misma longitud de la línea A con la línea B, con la línea transversal A con la línea transversal B. Eso es lo que nosotros estamos diciendo ahí. Podemos tener unos valores numéricos, sí, como ustedes ya se dieron cuenta en el ejemplo anterior. Y acá nos dice, teorema de Tales, los segmentos determinados por rectas paralelas en dos rectas congruentes son proporcionales. O sea, ¿qué nos quiere decir congruentes? Que parten del mismo punto de origen, pero que tienen sentido diferente. Y acá nos dice que si son cortadas por rectas paralelas, serán proporcionales esas dos o esos dos segmentos o esas líneas. Ahora nos dice la medida de los ángulos. Nosotros tenemos tres sistemas en los cuales medimos o mantenemos la medición de los ángulos. El sistema que ustedes más usan es el sexagesimal, que es el que en la calculadora sale como modo degree, que significa grados. En sexagesimal nos está dando que el ángulo completo son 360 grados. El ángulo llano nosotros lo conocemos como 180. El ángulo recto como 90. Un grado va a ser igual a un minuto, a 60 minutos, y un minuto va a ser igual a 60 segundos. Nos dan también el centesimal y también el de radianes. El de radianes nosotros lo usamos más que todo si ustedes van a estudiar ingeniería o alguna carrera muy relacionada a la matemática. De resto, muy pocas veces vamos a usar los radianes. Igual en la calculadora, ustedes conocen, pues, para calcular los radianes, usan el modo RAT, que significa
radianes, pero abreviado. Y acá nos está diciendo un ángulo completo en radianes es igual a 2pi, un ángulo llano es igual a pi y el ángulo recto es igual a pi medios. Y ahora nos dice razones trigonométricas. Los triángulos ABC, A', B' y C, y A', A doble prima, B doble prima y C son semejantes. ¿Por qué? Tienen los ángulos iguales. En este caso, si tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos acá nuestro triángulo, un ángulo ¿qué? Recto o un ángulo de 90 grados. Y ahora nos dice, en consecuencia, los lados son proporcionales. Nos quiere decir que este lado es proporcional a este, y este lado va a ser proporcional a este y a este. Al igual que con la hipotenusa, pues la hipotenusa va a estar relacionando este lado de B, de C a B a doble prima, perdón. Va a estar relacionado el punto C hasta el punto B doble prima, así como el punto C o el segmento C hasta B prima y el segmento C hasta B. Y acá nos están diciendo, el segmento de AB, entonces el segmento de AB lo dibujamos, AB va a ser igual al segmento de A', B'. Pues nosotros acá colocamos la línea del segmento B', A'. Y eso también va a ser igual a qué valor o a qué segmento, a doble prima, B doble prima. Y eso es lo que nos están diciendo hasta ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros también tenemos una división. Y esta división nos está diciendo que en la parte de abajo también se cumple el mismo principio. ¿Qué cuál es? Pues el punto BC, o sea, este segmento, ese segmento va a ser igual al segmento B', C', y también al segmento B doble prima, A doble prima. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Este segmento vale esto. Se los estoy dibujando con colores para que vean que cada segmento tiene una línea definida. Entonces, esa relación de esas razones de cambio o de esas razones de proporcionalidad nos está diciendo que eso es igual a una nueva función. ¿Que cómo nos está diciendo que se llama esa función? Muy bien, Jefferson. Esta función nosotros la conocemos como seno y si ustedes se dan cuenta nos está diciendo seno de ángulo C gorrito, o sea, de este ángulo. Pero yo cambio este color acá. Mejor pongo este acá. Y ahora sí. Este C me está diciendo que es el valor de este ángulo acá. C gorrito. Estamos hallando el valor de este ángulo y nos dice que para hallar el valor de este ángulo, nosotros vamos a relacionar siempre, como se pueden dar cuenta, el cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta, cada vez siempre multiplicamos, perdón, nosotros estamos dividiendo este segmento con respecto al segmento de la hipotenusa. El segmento vertical con respecto al segmento de la hipotenusa
y el segmento vertical con respecto a la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta, pues este señor y este señor, pues van a terminar siendo los opuestos ¿a quién? A nuestro ángulo. Por eso la relación de la función seno, siempre ustedes la van a hallar es con cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo mismo vamos a hacer entonces ahora con coseno. Entonces nosotros tenemos nuestro ángulo y borramos lo que nos estaban diciendo. Y ahora sí, el ángulo AC, perdón, el segmento AC. Pues acá tenemos el segmento AC. Eso va a ser igual al segmento A'C. Entonces escribimos A'C. Y el último termina siendo A'C. Entonces, A' por C. Y nos faltan los muñequitos, los valores de abajo. Los valores de abajo son BC. Pues escribimos BC. Acá está BC. El siguiente número o el siguiente valor va a ser B'C. Pues ubicamos el B' y bajamos hasta el punto C. Y el último que tenemos que es B'C. B'C. Y pues ahí ya hallamos ahora la relación de qué función trigonométrica. Como pueden verla acá, nosotros estamos hallando ahora la función de coseno. Y este coseno está relacionado ¿a quién? Pues como ustedes se pueden dar cuenta, está relacionado con la hipotenusa y el otro cateto. Pero si este era el cateto opuesto, pues este va a tener otro valor, otro nombre. Se le define como cateto adyacente o contiguo. Y esto va a ser sobre la hipotenusa. Listo, hasta ahí no hay problema. Y nos falta la última relación. La última relación o la última razón trigonométrica es que nosotros tenemos, borramos y vamos a hallar otra vez bajo el ángulo C. Entonces tenemos que es el segmento AB. Pues escribimos el segmento AB. Este es nuestro segmento AB. ¿Sí? Seguimos después con el segmento A', B', A', B'. Y el último que nos va a decir es A', B'. Listo, ya lo dibujamos. Y ahora sigue AC. AC, tenemos nuestro primer valor. El siguiente va a ser A', C. Y el tercer valor. A', C. Listo, si ustedes se pueden dar cuenta, esta relación que nosotros tenemos acá, a la que nosotros llegamos gracias a la función de tangente, pues es diferente a la que yo les he venido dibujando. Porque si ustedes se dan cuenta, en este caso, la de seno era, la relación era de la hipotenusa, que es la que va diagonal, así, y la otra era la vertical, que lo conocimos como cateto opuesto. Ese era seno. En coseno nosotros estamos teniendo es la hipotenusa y la línea horizontal. O como nosotros lo definimos, cateto adyacente. Pero nosotros acá en tangente tenemos es la línea horizontal y una línea vertical, que nosotros la definimos como cateto opuesto.
Si ustedes se dan cuenta, pues la relación de cada una de las funciones trigonométricas tiene que ver solo con dos lados o dos partes de nuestro triángulo. Y la tercera es la faltante. Pero gracias a los datos que nosotros tenemos en cada una de las razones trigonométricas, nosotros podemos hallar uno de esos valores. Entonces, este nos da que la tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo, y esas son las tres principales funciones, perdón, las tres principales razones trigonométricas que ustedes van a aplicar o van a aplicar ¿sí? Para solucionar problemas de su módulo. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, al otro lado de todo eso que yo les dibujé, pues también tenemos que otras funciones trigonométricas, que las conocemos como cosecante, secante y cotangente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que es la operación inversa de una operación que nosotros ya definimos, o más que todo de una razón trigonométrica que ya definimos. Si ustedes son observadores, si ustedes son muy buenos observadores, pues ¿qué pasa con estas dos funciones? ¿Tienen los mismos términos? ¿Tendrán el mismo valor? ¿La representación será la misma o cambian algo? No cambian, profe. Hay que seguir el transcurso de las letras. Sí, ¿ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta de seno, si no miramos la primera parte, este va a ser igual a esta de coseno, perdón, cosecante. De nuevo, este que les estoy dibujando en rojito, esa fracción va a ser igual a esta otra fracción. No se ven, los No, términos están cruzados. muy bien, Fanny, y muy bien, Jefferson, y muy bien, César. No, pues de cierto modo son iguales, pero nuestros valores están invertidos o cruzados. Muy bien. Entonces, esa lógica o ese ejercicio que ustedes están haciendo acá, ¿les sirve para qué? Para darse a entender que la función seno tiene una inversa. ¿Que cuál es esa inversa? Se llama cosecante. La función coseno también tiene una inversa que se llama secante. Y la función tangente o la razón trigonométrica tangente va a tener una función o una razón trigonométrica diferente, que ¿cómo se llama? Cotangente. Si entonces ustedes si tienen y pueden hallar el valor de seno en un ejercicio, van a poder hallar también el valor de ¿quién? De cosecante. Asimismo, como si tienen el valor de coseno, van a poder hallar el valor de secante y pues con de tangente van a poder hallar el valor de cotangente. Dependen ustedes qué valor les estén pidiendo hallar. Asimismo, pues ustedes pueden decidir cuál de las dos funciones usan, si es seno o cosecante, si coseno o secante y tangente o cotangente. Eso depende qué les estén preguntando, pero normalmente nosotros usamos solamente estas tres. Y las otras tres las usamos en casos muy particulares o cuando queremos comprobar si nuestras operaciones quedaron bien hechas. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas o inquietudes relacionadas a esto de las razones trigonométricas?
Esta que ustedes están viendo acá, pues es lo mismo que nosotros vimos aquí, solamente que acá nosotros lo definimos con segmentos desde un punto C a un punto A, de un punto C a un punto A', de un punto C a un punto A doble prima. Pero acá ya estamos definiendo solamente un punto C, un punto A y un punto B, que terminan convirtiéndose en los vértices de nuestra figura geométrica. Y nos dicen, sea ABC un triángulo recto, perdón, un triángulo rectangular, en A se definen 6 razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Pues seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y pues nos está diciendo lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, la función de seno es seno de cateto opuesto sobre hipotenusa. Ay, acá se confundieron. Acá vean. Y la de cosecante es lo mismo, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Si ustedes se dan cuenta, estas dos son iguales. Sí, pero con nuestros valores invertidos. Lo mismo pasa en esta, que es coseno, pues la inversa es secante. Y la de tangente y cotangente sí no sale ahí. Y ustedes acá les están dando un truquito. Para hallar el valor de secante, nosotros podemos hacer es 1 sobre coseno. Y para hallar el valor de cosecante, nosotros podemos aplicar es 1 sobre secante. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas o inquietudes? Ya se nos va a acabar la clase.